Buenas tardes, estudiantes de Duodécimo Humanidades. Eh, Espero hayan tenido una excelente semana, bendecida. Esta semana nos corresponde tratar el tema de la literatura y tradición oral. Vamos a prestar atención a lo que es esto de literatura y de lo que es tradición oral. Vamos a ver eso de qué es literatura, qué nosotros entendemos por literatura. Sabemos que viene de letras, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos en realidad lo que es la literatura, nosotros nos vamos a enfocar en que la literatura no es más que la producción literaria de una lengua, de una nación. ¿Y qué es eso de producción literaria? Son los escritos, son aquellos relatos que nosotros, ¿verdad? Escribimos, nos inspiramos. Entonces, esa es una producción literaria. Entonces, una vez que sabemos ya qué es literatura, ¿verdad? Que sabemos que es el conjunto de producciones literarias. Es un conjunto de letras inspiradas por alguien, por una persona que se inspira y hace producciones literarias de una lengua o de una nación. Ahora, me dice el tema que vamos a ver lo que es una tradición oral. ¿Qué es una tradición? Es algo que nosotros, ¿verdad? Hacemos, tenemos la tradición de, vamos a decir que para el Día de las Madres, reunirnos con nuestros hermanos y vamos a la casa de nuestra mamá, nos sentamos, compartimos un almuerzo, una cena, y le entregamos los distintos regalos. Entonces, esa es una tradición que tenemos nosotros como familia. Ahora, vamos a hablar acá en lo que es una tradición oral. Cuando nosotros hablamos de tradición oral, nosotros nos referimos oral hablado, que nosotros expresamos, que nosotros nos comunicamos. Bien. Son todas las expresiones culturales que se transmiten de generación en generación. Hace un momento les señalé de el Día de las Madres, que nosotros vamos y visitamos a nuestra mamá, degustamos, compartimos un almuerzo, una cena y le entregamos los presentes, los regalos a ella. Entonces, esa es una tradición que viene de generación en generación. Mis hijos en un futuro van a hacer lo mismo conmigo. ¿Por qué? Porque él lo ve, es lo que él ha visto, él se ha criado, se ha educado en eso. Entonces, ¿qué sucede? Mi hijo también lo va a hacer. Bien. Pero acá vamos a ver que la tradición oral son todas las expresiones culturales que se transmiten de generación en generación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál será el propósito de una tradición? Ajá, el propósito viene a ser, quiere difundir, quiere que otras personas sepan, que otras personas no se queden, que conozcan que, cómo es lo de esas tradiciones, los conocimientos. ¿A quiénes? A las nuevas generaciones, ¿ya? O sea, nosotros vamos a querer que la generación, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vayan con esa tradición. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos de generación en generación. Entonces, es el propósito de esto es difundir los conocimientos a nuevas generaciones, a nuevas, a la futura generación. Bien. ¿Qué sucede con esto? A veces
señalamos aquí que en las culturas, ¿verdad? De aquellos tiempos, hablamos de los tiempos de antes, ¿verdad? Por la falta de educación o por la falta de que ellos no conocían mucho, eran personas ignorantes, se buscaba una explicación acerca de esto. Esto dio como resultado a que personas escribieran lo que llamamos y lo que vamos a estudiar ahora, que se llama mitos, leyendas, adivinanzas, trabalenguas, tallas. Entonces, eso en el tiempo de antes, ¿verdad? Y suele pasar en algunos campitos todavía podemos encontrar a personas que se dedican a contar, a narrar cuentos, leyendas, mitos y hacen esta práctica porque son tradiciones culturales de ese pueblo, de ese lugar. Entonces, eso todavía se da en algunos lugares. Podemos nosotros encontrar esa costumbre, esa tradición. Hay programas de televisión, creo que los dan el sábado, y que nos narran historias, ¿verdad? Estos programas típicos nos narran historias, mito, la tulivieja, el hombre sin cabeza. Entonces, son narraciones que tienen nuestros abuelos o los señores del tiempo de antes y que se están transmitiendo porque nos los hacen saber ya por medio de un canal de televisión. Vamos a ver lo que es un mito. ¿Qué es un mito? Es un relato ficticio, es un relato donde se refiere a acontecimientos prodigiosos, ¿verdad? Hablan aquí de los dioses, de los semidioses, de seres sobrenaturales, se hacen narraciones mitológicas, ¿verdad? Donde los personajes son dioses, son semidioses y esos mitos están presentes en lo que es las tradiciones y se han pasado de generación en generación. ¿Cómo podemos ahora mencionar otro de estas tradiciones, las leyendas? ¿Qué son las leyendas? Son narraciones. Es una narración tradicional que incluye elementos ficticios, fíjense, elementos ficticios, también sobrenaturales y que son transmitidos de generación en generación. Por eso es el nombre de tradición. Se van a transmitir de generación en generación, ¿ya? Y esto hace que la persona que escucha se muestre interesado, quiera saber qué es lo que está pasando, cómo se da el final, ¿verdad? Entonces, sabemos que las cosas sobrenaturales, pues de repente pueda que existan, de repente solamente son ficticias, pero nosotros tenemos, la mente de nosotros es tan poderosa que ella puede crear en la mente que todo eso existe, algo realista, pero está en nosotros, ¿verdad? Y en la persona que los cuenta o que los narra. También se da lo que se llama juegos y rondas. Estos juegos y rondas eh, son cantos, son juegos colectivos. Eh, se le hacen más que todo a los niños. Los maestros en la primaria y creo que en la secundaria hay un, un
contenido donde se hacen estos juegos y rondas y lo ponen en práctica, el folclore, lo ponen en práctica. Y igual, todo esto que yo les he señalado, los mitos, las leyendas, los juegos y la ronda, son transmitidos, se transmiten de generación en generación, vienen de nuestros pasados, de las personas que antes existían, entonces ellos lo traen para divertir, entretener, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros nos adentramos tanto en la leyenda, tanto en ese mito, tanto en esos juegos, que lo disfrutamos y lo hacemos tan verdadero. Eso es de la persona que lo narra. Esa es la participación de esa persona como lo hace. Por lo menos nuestros abuelos, ellos lo contaban sentados en una hamaca, debajo de un rancho, debajo de una ranchería, debajo de un árbol. Y entonces la noche, el atardecer, esa frescura, ese ambiente campestre hace que las lucecitas, yo no sé si ustedes conocen lo que es la luciérnaga en las noches, una lucecita, un animalito que está allí. Entonces eso hace el ruido de los grillos, el vaivén del viento sobre las hojas de los árboles, hace que nosotros tengamos un poquito de temor, ¿verdad? Y entonces esto hace más interesante ese mito, esa leyenda. Bien, los juegos, ¿verdad? Como le decía, es un canto con rima, y cuando hablamos de ronda, es una ronda. Ahí hay movimiento, entonces, esto se practica, ya les dije, más que todo en la primaria, con los niños de primaria, pero si no estoy mal, creo que hay un tema, un contenido en los estudiantes de secundaria, de premedia o secundaria, donde hay un profesor de folclore que les enseña esto. Otro de las cosas que son de tradiciones son las tallas. Profesora, ¿qué es eso de talla? ¿Qué será eso de talla? Bien, las tallas no son más que narraciones breves que aparentan ser cotidianas y verdaderas, ¿verdad? Pero esto involucra una exageración. Esto lo hacen estas personas que se pone dice algo y la otra le responde. Entonces son muy interesantes, les gusta mucho a las personas mayores, a las personas les encanta esto, entonces esto entra entre tradiciones. Bien, ¿quién de ustedes en algún momento de su vida no se ha puesto que el profesor llega tarde o se demora o el profesor no pudo ir o la profesora no pudo asistir a clases y se reúne en el patio del colegio, en el aula de clases o en el pasillo y dice, oye, a ver, vamos a hacer adivinanzas? Y el otro dice, sí, me parece estupendo las adivinanzas, me parece algo para pasar el momento, para pasar esa hora, porque usted no pudo adelantar su hora porque los otros profesores estaban ocupados. Entonces, van e intervienen en las adivinanzas y hacen que esa hora se pase de una manera divertida y comienzan. ¿Y qué son las adivinanzas? Son coplas, que es una copla, profesora, pero usted ¿por qué se empeña en mencionar palabras que nosotros no entendemos? Ajá, ve, ¿qué es una copla? Son textos poéticos. ¿Qué es poético? Ay, un poema, una poesía, viene de eso. ¿Qué es un texto? Es un escrito. De tradición oral y popular. Que contiene, ¿verdad? Copla. ¿Qué es eso de copla? Son cuartetos, estrofas que contienen
4 versos, aunque también se pueden encontrar 3 versos, unas coplas de 3 versos. Entonces, las adivinanzas, ¿quién? Agua pasó por aquí, cate que no la vi. A ver, ¿quién me adivina eso? Agua pasó por aquí, cate que no la vi. Una adivinanza, agua, cate. ¡Ay, la adivinó Juan! Un aplauso para Juan que adivinó que es agua pasó por aquí, cate que no la vi. Bien. Trabalenguas. A los niños de primer grado, cuando están iniciando las lecturas y para que pierdan ese temor a hablar, a expresarse, a ellos les dice, por favor, aprenderse un trabalengua. Por favor, el niño debe aprenderse una adivinanza, una poesía. Entonces, aquí vienen los trabalenguas. ¿Qué es un trabalengua? Bueno, esto se define como un juego de palabras. Un juego de palabras con sonidos difíciles. Se pronuncian juntos y eso es un enredo. Los niños comienzan, dicen cualquier disparate, nosotros también, que no dominamos eso. Entonces, ¿qué es un trabalengua? Se define como en los juegos de palabras, ¿verdad? Con sonidos difíciles. Y esto se pronuncia junto. Vamos a ver, 3 tristes tigres comen en 3 tristes platos y se le enreda a uno la lengua, pero es para ayuda a desenredar la lengua, ¿verdad? Del niño para que hable bien. Lo interesante de los trabalenguas está en poder decirlos con claridad y rápido. Eso es lo interesante. Hay que decirlo con claridad y rápido, pero no tenemos esa destreza. Se nos enreda la lengua, se nos enredan las palabras, nos enredamos y no podemos, aumentando la velocidad sin dejar de pronunciar ninguna palabra. No podemos. Siempre, ya les voy a decir, 3 tristes tigres comen en 3 tristes pancha, plancha, con 4 planchas, con 4 planchas, pancha, plancha. Entonces, cuesta repetirlo, cuesta decirlo, pero el detalle es, usted puede hacer un concurso, vamos a hacer un concurso de trabalenguas, quien lo dice más rápido y quien lo dice más claro. Entonces, ahí tú vas usando esa destreza. Entonces, esto, ¿verdad? Los profesores debemos ser profesores, salir de la rutina y hacer antes, ¿verdad? De iniciar nuestra clase, hacer algo como esto. A ver, vamos a una adivinanza. Juan, dime la adivinanza tal. María, el trabalengua. Cuéntame una pequeña leyenda o un mito antes de iniciar para quitar esa pereza, esa desidia que existe. Entonces, esto lo podemos utilizar, ¿verdad? En nuestro lugar de trabajo, siempre y cuando no se convierta en un desorden. Es para quitar esa desidia que tenemos. Entonces, por eso es que nosotros debemos utilizarlos. Y ustedes jóvenes, cuando tienen una hora libre, cuando vuelvan a las aulas y el profesor o la profesora no pudo asistir a su clase, por favor, tomen este tema. Oye, nosotros dimos en español las leyendas, las tradiciones orales. ¿Por qué no hacemos algo divertido? Nos quedamos en el aula y ¿por qué no contamos una adivinanza? ¿Recuerdan tal adivinanza? ¿Por qué no contamos un trabalengua? Entonces pasamos ese momento. Hagámoslos. Si volvemos a las clases, volvemos a las aulas y de repente el profesor demora o de repente el profesor no fue o la profesora no pudo asistir porque tuvo otro compromiso, hagamos esto, volvamos a las tradiciones
que son hermosísimas y que nos van a llenar nos van a sacar de ese estrés que nosotros sentimos. Entonces, hagámoslo. Vamos a ver ahora lo que es la décima. ¿Qué es eso de décima? ¿A qué se les viene a ustedes la mente? ¿Qué es eso de décima? ¿Qué será eso de décima? ¿Qué será? Ah, décima, viene de 10. Ah, profesora, 10 versos. Sí, Juan, 10 versos. Así mismo, ellos están eh, distribuidos. El A rima con el B, A. Entonces todos tienen una rima, ¿verdad? Eh, en la actualidad se utiliza esta palabra con el nombre de espinela. Entonces, ¿quién no ha escuchado una décima? Y si no la ha escuchado, investigue. Una décima. Hay tantos autores panameños con tantas décimas y tantos escritos, tantas cosas que nosotros, yo los invito, yo los exhorto a que ustedes busquen esas tradiciones. Hay un libro que se llama Tradiciones Panameñas. Ahí tienen tantas leyendas, tantas cosas hermosas que ya no se ven, pero que estamos en el tiempo de buscar eso, de sentarnos en nuestra casa. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos en donde no podemos salir, momentos en donde debemos cuidarnos. Entonces, hay tenemos hermanos, sobrinos, tenemos papá y mamá que ahora están en casa y que podemos tomar eso una tarde, una mañana. Oye, a las 3 de la tarde nos vamos a hacer debajo del palo de mango, el árbol de mango, vamos a sentarnos aquí con la brisa, vamos a contar, vamos a narrar, vamos a buscar un libro y vamos a leer, vamos a enriquecernos. No solo tenemos que estar con este aparato, no, debemos eh, seguir las tradiciones, no dejar pasar. Vamos a ver ahora qué es una copla. Es parte de una poesía popular panameña. Ya se los había mencionado cuando hablábamos de las adivinanzas. Entonces, ¿qué es una copla? Es una parte de la poesía popular panameña, heredada de los españoles. Miren que lo heredamos de los españoles, ¿verdad? Entonces, esto lo heredamos de los españoles y se usa en una saloma campesina. Esto es por eso que se llama tradiciones. Recuerden cuando iniciamos la clase que dijimos que por la falta de educación e ignorancia, esto se convirtió en eso. Entonces, esto lo practican mucho los campesinos. Y bueno, es una manera de entretenernos. Vamos a ver qué es una tamborera. Tamborera, ¿qué será eso de tamborera? Es un género musical. Tiene música y tiene letra, ¿verdad? Creado por el gran músico panameño Ricardo Fábrega. Investiguen a Ricardo Fábrega. ¿Quién es Ricardo Fábrega? Él lo creó a mitad del siglo XX, hace un siglo atrás, y nació del tamborito y la cumbia. Entonces, de allí el nombre, tamborera.
del tamborito y la cumbia. Todo esto panameño. Pero aquí se mezcla el son y el danzón cubano. Investiguen también qué es eso de son y danzón cubano. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo sería identificar, saber cada uno de los sectores geográficos, la geografía de un país. Aquí vamos a ver que dentro de la tamborera nosotros vamos a identificar, ¿verdad? La geografía de un país. Tamborera, tamborito, cumbia. ¿Cuál sería el propósito? Integrarlo a una devoción por las instituciones raizales. ¿Qué es eso de raizales? ¿Qué será? La raíz, de donde nosotros venimos. Es como el árbol. El árbol arriba tiene un tronco, tiene ramas, tiene hojas, pero debajo tiene las raíces. Entonces, él proviene de las raíces, proviene de esas raíces. Entonces, esto es eso, tamborero. Y de la identidad cultural propia de los panameños. Jóvenes, la literatura y la tradición es hermosa, bella, preciosa. No perdamos esa costumbre de leer. En estos momentos de pandemia, que estamos en casa, decimos, no sabemos qué hacer, no podemos salir, pero estamos en el momento indicado para volver a nuestras raíces, a conocer las cosas de nuestros pueblos, la identidad, la idiosincrasia, a saber cómo y por qué surge un mito, un cuento, una leyenda. Ok, está bien. Son costumbres, son tradiciones, son algo ficticio, pero que vamos a hacer o nos va a enseñar o nos va a proporcionar la distracción. Estamos viviendo momentos de estrés. Nuestros padres están estresados. Hay muchos que han perdido sus trabajos. Bueno, como familia, hagamos esto. Inviten a sus padres. Ustedes que están escuchando la clase, la profesora Marixenia, la profesora de español, hoy nos habló acerca de la literatura, que son las producciones literarias, y nos habló de la tradición oral, que yo la voy a hablar. Y ella nos dice que una manera de pasar el tiempo y de recordar tantas cosas hermosísimas es buscar un cuento, una leyenda, un mito. Esta noche cuento yo un mito. Nos reunimos a las 7 de la noche debajo del árbol de mango y allí usted va a disfrutar y va a compartir con su familia. Jóvenes, espero que la clase del día de hoy haya sido de su agrado, que tengan una semana bendecida, deben prepararse para un mensual que tendrán la próxima semana. Compartan con su familia las tradiciones orales, los mitos, los cuentos, las leyendas. Busquen. Tiene una ayuda. Solamente es escribir lo que usted necesita y usted lo va a conseguir. Que tengan una excelente tarde.